Bueno, muchas gracias. Hola a todos. La verdad que es una sorpresa. Ahora quiero que confiesen. ¿Qué les regalaron para venir? ¿Qué les prometieron? ¿Que hay un almuerzo gratis? Es raro esto, ¿sí? Es raro nada, que una actividad de este tipo sea tan masiva y no debiera ser raro, ¿no? ¿Qué hay más importante para una universidad que dar clase, investigar, hacer tareas de extensión y contar lo que hace? Sin embargo, esto que es raro, ¿sí?, no lo hacen normalmente las universidades nacionales en forma organizada. Lo hace gente que tiene ganas, algún científico, científica, algún docente, que tiene ganas de hacer estas cosas y lo hace como puede. Lo que es raro es que se organice institucionalmente este tipo de cosas, con lo cual la verdad es felicitaciones y obviamente cuenten con lo que podamos ayudar para este tipo de tareas, porque es importantísimo y que se den cuenta de que esto es importantísimo, ya eso garpa, ¿sí? Ya eso es más que el almuerzo que les prometieron y que no les van a dar, no se preocupen, ¿sí? Yo soy investigador, sí, soy biólogo, y dedico bastante parte de mi tiempo a comunicación de la ciencia, también desde una universidad nacional. Entonces, les gustaría compartir algunas ideas de esto de contar la ciencia. Y quiero empezar con una frase, ¿sí?, de un divulgador científico ya fallecido, un tipo muy particular, bastante polémico por otro lado, con quien yo trabajé muchos años, Leonardo Moledo. A algunos de ustedes les va a sonar. Fue el editor del suplemento de ciencia del diario Página 12 durante muchos años, entre otras cosas que hizo, estuvo en el Planetario, etc. Tipo tremendamente cascarrabias, tipo bastante jodido, ¿sí?, pero brillante realmente por otro lado. Y esta era su frase de cabecera, ¿sí? La divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios, que es un poco para una paráfrasis del arte de la guerra, ¿sí?, la política, la guerra y esas cosas. Y hay un poco de esto, ¿no? Nosotros solemos escindir, ahora estoy haciendo ciencia, ahora estoy haciendo divulgación, como si fueran dos mundos completamente aparte. Me parece que la propuesta es que no es así. Uno de los problemas que tenemos es que consideramos que contar la ciencia es extra nuestro trabajo. Lo hacemos cuando tenemos tiempo, lo que fuera, y no es así. Contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Contar lo que hacemos es parte de nuestro trabajo de científicos. Y eso por ahí es el lema, la moraleja que me gustaría dejarles. Claro, uno muchas veces no tiene incentivos para hacerlo o lo que fuera, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero aquí hay una palabra en esta frase de Leonardo, ¿sí? La palabra ciencia. ¿Y qué quiere decir contar la ciencia? Y acá pongo otro de mis héroes, tipo un investigador argentino, vive hace muchos años en México, se llama Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido para los amigos, y tiene muchos amigos, brillante el tipo, búsquenlo, busquen sus libros que son absolutamente fantásticos. Y Pirincho muchas veces suele decir que tenemos que saber diferenciar ciencia de investigación, que lo decimos como sinónimos y no son sinónimos, al menos es lo que propone Cereijido. Él dice que la investigación es lo que hacemos los científicos profesionales. Investigamos, nos pagan para eso, para entender el mundo, para proponer soluciones, etc., ¿sí? Y en general somos muy buenos en investigación. En América Latina nos va bien en investigación con los pocos recursos que hay, o relativamente pocos recursos que hay. Los indicadores no son tan malos en papers, en subsidios, colaboraciones o lo que fuera. Por el contrario, ciencia no es lo mismo, no es la ciencia profesional, no es la investigación, es la mirada sobre el mundo, una mirada científica que no es solo de los científicos. Debiéramos ser capaces de que esta mirada tan poderosa sobre el mundo sea más universal, sea más democrática. Entonces, ¿qué es lo que queremos contar cuando decimos contar la ciencia? La investigación profesional, sí, hay que contarla, eso lo hace el periodismo científico y muchas veces lo hace bastante bien. Pero ¿quién cuenta la ciencia? ¿Quién cuenta la mirada sobre el mundo? Nosotros, los investigadores, nadie más la puede contar. Podría haber otra gente, pero la gente que la puede contar mejor, la gente que vive de esto, que piensa científicamente en su vida cotidiana. Y somos nosotros quienes lo tenemos que hacer. Desde este punto de vista, me gustaría definir ciencia de esta manera. La ciencia como algo que nos pasa, no la ciencia profesional. De hecho, yo no les voy a hablar de mi trabajo en el laboratorio, a menos que quieran, porque es maravilloso y fascinante, y si quieren les cuento todo lo que hacemos, ¿sí? Pero no les voy a hablar de eso. Y no tengo por qué hablarles de eso.
En otra charla yo les puedo contar mi investigación, pero la ciencia como algo que te pasa permanentemente. Y el problema es que dejamos que pase, tanto los investigadores como el resto del mundo, ¿sí? Y la propuesta es no dejemos que pase. Miremos el mundo con ojos de científico. Porque hay ciencia en la mayoría de las cosas que querramos mirar y nosotros podemos contarlo. Nosotros como investigadores tenemos las herramientas y podemos aprender las herramientas para contar esa ciencia que está dando vueltas. Esta frase, ¿sí? La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, no es mía, es un afano a un gran investigador, ¿sí? Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que es este, obviamente, ¿sí? En su último disco, Lennon decía esto, ¿no? Decía, la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y claro, la vida te pasa. No estás deteniéndote a pensar, che, estoy vivo, no estoy vivo, lo que fuera. La ciencia también te pasa. Nos parece nuestra responsabilidad es que no pase. Es detenernos a contarla, a explicarla, a disfrutarla y a compartir ese disfrute. Dentro de esto un menú muy rápido, sí, algunas cosas las voy a pasar más rápido, vamos a hablar un poquitito de cultura científica y después de cosas concretas de contar la ciencia, particularmente en los libros, que es un formato que a mí me gusta mucho contar como vehículo para popularización de la ciencia. Empecemos por esto de pensar en la ciencia como cultura y vamos a hacer un pequeñísimo experimento. El experimento consiste en que ustedes hagan esto. Imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Déjenme adivinar. Aún en este ámbito profesional, la mayoría de ustedes va a estar pensando en un hombre que tiene delantal, que tiene anteojos, porque somos todos chicatos, ¿sí? Y que tiene moscas en la cabeza, porque somos todos muy roñosos, y que tiene un pizarrón en el bolsillo, por si se le ocurre una fórmula en el bondi y tiene que anotarla rápido, ¿no? O sea, están pensando en el científico de Hollywood, ¿sí? Dominaremos el mundo, ya no se burlarán de mí, ¿sí? Están pensando en el arquetipo de científico. Esto que acabamos de hacer es un experimento posta, de verdad. Se hace desde 50 años en jardines de infantes, se le pide a los chicos y chicas que dibujen a alguien que haga ciencia. ¿Sí? E históricamente dibujan hombres con guardapolvo, con anteojos, etcétera, etcétera. Por suerte ha cambiado esto. Les decía, hace 50 años creo que el 0,03% de los chicos y chicas de jardines dibujaban una mujer. Ahora estamos cerca del 28%. No está bueno que solo el 28% dibuje mujeres científicas. Sin embargo, es un gran cambio, ¿no? Pasar del 0, algo al 28%. Bueno, tenemos que insistir un poco, no solamente en el arquetipo de hombre, sino un arquetipo de que el científico es esto. Está cambiando, ¿sí? Habrán notado ustedes que en las últimas series, en las últimas pelis, el arquetipo del científico está cambiando. Vieron que incluso al final, en muchas series o pelis, el científico se queda con la chica. Mentira. ¿Sí? Esa es la parte de ficción de todo el asunto. Pero cambio el ejercicio. Ahora les digo, en lugar de imaginarse a alguien que haga ciencia, imaginen a 3 científicas con A. Chan, 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 chan. Tachen a Marie Curie. Los cagué, no hay. ¿Viste? Es fuerte este arquetipo y es parte del asunto de en qué piensa la gente cuando piensa en ciencia y cuando piensa en investigadores. Bueno, es algo para reflexionar que se está haciendo afortunadamente. Insisto, no solamente con el arquetipo de género, sino con el arquetipo de el investigador, la investigadora es alguien lejano, habla raro, etc. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo de hace un poquito más, de 60 años, que es una conferencia que dio este señor, Charles Snow, que se hizo muy famosa. Era una conferencia chiquitita, ¿sí? Pero la verdad que causó un revuelo enorme. La conferencia se llamó Las dos culturas. ¿Sí? Y salió un libro de esta conferencia que está dando vueltas todavía, incluso lo pueden conseguir en PDF fácilmente. ¿Qué decía Snow? La humanidad se las ha arreglado para generar dos culturas incompatibles. La cultura científica, de un lado, y la cultura humanística del otro. Y no es así como estoy diciendo. La cultura científica de un lado y la cultura humanística del otro. ¿Sí? O sea, la ciencia y la gilada, por así decirlo. Es muy extremo lo que dice Snow. El tipo decía, por ejemplo, un científico es capaz de disfrutar los sonetos de Shakespeare. Sin embargo, alguien que viene de la cultura humanística no es capaz de comprender el segundo principio de la termodinámica. No tienen nada que ver los dos ejemplos, por eso le está forzando mucho, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de que hemos logrado dos culturas donde la ciencia está de un lado, resto del mundo del otro, ¿sí? Básicamente como si fuera bodas de sangre, ¿sí? Dos bandos, aquí hay dos bandos, la ciencia por acá, el resto por ahí.
Parece extremo, pero no es tan extremo. ¿Sí? Creo que hemos logrado construir estos dos mundos bastante alejados, y vamos a ver un par de ejemplos sobre estos dos mundos de la cultura popular, pues en la cultura, en la literatura, etcétera, están las dos culturas. El primer ejemplo tiene que ver con este señor, ¿sí? Que es mi borracho favorito, ese que está ahí arriba. ¿Quién es mi borracho favorito? Poe, ¿sí? Edgar Allan Poe. El tipo odiaba la ciencia de joven, sobre todo, y una de las razones por las cuales odiaba la ciencia es que el único libro de Poe que se vendió posta mientras él estaba vivo fue un libro de ciencia, que tuvo que hacer por encargo, un libro sobre moluscos, un libro de malacología. Entonces decía, che, yo escribo unos cuentos maravillosos, unas poesías geniales, y lo único que les interesa son los caracoles. Y acá escribe un poema dedicado a la ciencia. Fíjense lo que dice. Si ciencia, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos, devoras el corazón del poeta, ¿cómo puede juzgarte sabia aquel a quien no dejas buscar un tesoro en los cielos? O sea, la ciencia es una porquería, ¿sí? Te quita el poder disfrutar, te quita la belleza del mundo. Y eso es lo que en general la gente piensa, ¿sí? Imaginen que somos un toco, ¿sí? Imagínense que nos invitan a todos a un casamiento, ¿no? Y no conocemos a nadie. Y nos mandan a la mesa 14 del casamiento. Entonces, ¿qué hace la gente? Se empieza a presentar. Yo trabajo de esto, yo estudio esto, yo tengo un negocio, yo soy científico. Cagamos, nos arruinó la noche. ¿Sí? Pues va a empezar a explicar todo, va a empezar a hablar de los taninos del vino, los rituales de la danza, como si explicar algo le quitara belleza, le quitara magia. ¿Sí? Y eso es un poco lo que, insisto, todos creemos, no solamente el resto del mundo. Si nosotros nos encontramos con un científico de otra disciplina, y también hay un poco de nos quita la magia, ¿sí? Y esto lo voy a ejemplificar con otra frase popular de un disco, de hace varios discos de Fito Páez, sacó un disco que se llama Confiá, donde está una frase que ejemplifica esto perfectamente, que es esta: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Y es eso, ¿no? Acá debe haber unas cuantas flacas exactas, ¿sí? Que vienen y uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas, y viene el plomo de un astrónomo y empieza a hablar de las elipses, las supernovas, qué sé yo. Te arruina la belleza, te arruina la magia, y es lo contrario. Entender es profundamente bello, es profundamente mágico, si sabes explicarlo. Si no, obviamente generas esa diferencia de culturas entre la cultura científica y la otra. Esa es nuestra tarea. A nosotros nos fascina lo que hacemos. Si no, ¿por qué iríamos corriendo al laboratorio, a la oficina, a la biblioteca todos los días? Porque nos apasiona. Bueno, esa misma pasión es la que tenemos que usar para comunicar, obviamente dotándonos de las herramientas adecuadas. Pues si no, vamos a usar metáforas que no van, o analogías no del todo felices, o lo de fuera. Y esa es un poco la tarea, mantener la pasión, mantener el rigor científico, pero tener las herramientas para contárselo a las otras culturas que están dando vueltas, ¿sí? Si hay esta diferencia tan grande de dos culturas entre ciencia y el resto del mundo, entre tecnología y el resto del mundo, más todavía, ¿no? Y acá de nuevo una frase literaria de Arthur Clarke, el de 2001, gran escritor de ciencia ficción, ¿sí? Fíjense lo que decía: la tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Claro que sí. ¿Por qué funcionan las cosas? Por magia. No tenemos idea. ¿Por qué yo estoy hablando por acá y sale fuerte por ese parlante? Que hay un montón de japoneses que dicen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hay uno encerrado ahí, enano, ¿sí? Y grita. No tengo idea. Realmente hay una diferencia enorme. Por supuesto, no podemos ser expertos en los detalles, pero al menos tener idea de cómo funciona el mundo es una responsabilidad ciudadana, no solo de los científicos. Y ahí también fallamos un poquito. Es más difícil con la tecnología por los avances tan rápidos, etc. No es imposible y sobre todo es deseable, ¿sí? Un ejemplo de estas dos culturas, ¿sí? En Argentina se hacen desde hace mucho tiempo, en Argentina y en muchos países, encuestas de percepción pública de la ciencia. Son muy buenas estas encuestas, ¿sí? Las hacen profesionales de la encuestología, ¿sí? En Argentina está a cargo de, se licita, se da a distintos grupos, está a cargo de un grupo que se llama RICIT, Redes de Indicadores de Ciencia y Tecnología, y les quiero mostrar 2 o 3 preguntas de esta encuesta de distintos años. Por ejemplo, te paran por la calle y te dicen, contéstame esto, a ver, ¿te parece que la ciencia está buena? ¿Sí? Que el avance de la ciencia mejora la calidad de vida, sin ciencia la sociedad sería irracional y qué sé yo. Y vos por las dudas decís que sí, qué sé yo, por ahí te están filmando, no vayas a saber. Entonces todo bien, si la gente dice mayoritariamente la ciencia está buena.
Después les preguntás, hilando un poquito más fino, ¿sí? Y le decís, pará, ¿pero la ciencia puede traer problemas a la humanidad? Epa, si antes el 80% decía que la ciencia estaba buena, y ahora hay un 30% que dice, sí, pero trae problemas. O bien hay un 45-50% que dice que la ciencia deshumaniza la vida por la tecnología, etc. O sea, no tenemos muy clara la relación con la ciencia y la tecnología. Por un lado está buenísima, pero por otro lado, ojo, ¿sí? Eso quiere decir que hay algo que no estamos contando bien, ¿sí? Si hay esta disparidad. Y después hay otras cosas interesantes en estas preguntas. Por ejemplo, esta pregunta me parece tremenda. Se le pide a la gente que identifique una institución de ciencia y tecnología, una, no les pedimos más que eso. Fíjense lo que pasa a lo largo de los años. No se ve, sí, pero entre el negro y el gris hay una rayita celeste, no se ve muy bien, que es la que está más arriba de todas, ¿sí? Y es la que no menciona ninguna institución de ciencia y tecnología. Eso es grave, porque imagínense, esto quiere decir que la gente no identifica las universidades como instituciones de ciencia. La universidad la tenés cerca, obviamente. No identifica al INTA, que en muchos lugares está muy cerca. ¿Sí? Entonces es grave que la gente no sepa que ahí nomás de su casa se hacen ciencia y tecnología, instituciones de ciencia y tecnología. Eso es culpa nuestra, no le estamos contando bien. Insisto, acá estamos en una universidad nacional donde se hace un montón de investigación. Parás a la gente en la calle, le preguntás, decime una institución y no te dice la Universidad Nacional de Cuyo. Quiere decir que algo no estamos cumpliendo en contar lo que hacemos. Puede ser maravilloso lo que hacemos, pero si no lo contamos, se queda rengo. Así que cuidado con este tipo de percepción pública de la ciencia. Es una herramienta maravillosa, pero nos puede dar algunas ideas bastante inquietantes, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Por otro lado, ¿a quién le contamos la ciencia? Lo estándar, lo establecido es que la ciencia hay que contárselo a los niños, ¿sí? A los niños, ¿sí? Porque claro, son el futuro de la humanidad, hay que fomentar vocaciones científicas y todas esas cosas que decimos, y están bien, pero no alcanza, de ninguna manera alcanza, se queda muy corto eso como objetivo. ¿Sí? Primero porque no sabemos si funciona del todo, no tenemos tanta evaluación de impacto. ¿Sí? Ejemplo que les puedo contar con conocimiento de causa, yo trabajé muy cercanamente los primeros 5 años de Tecnópolis. La verdad que fueron muchos niños y niñas, y no tenemos idea de si eso realmente modifica vocaciones científicas o lo que fuera. Tiene que pasar bastante tiempo para saber eso. Pero no es solamente a esto, es a la población en general que hay que contarlo. Sin embargo, hay mucha investigación con esto de contar la ciencia a los niños. Una, por ejemplo, es de un inglés, un tipo que se llama Jonathan Osborne, que investiga estas cosas, cómo contar la ciencia cambia un poco la idea de la ciencia que tienen chicos y chicas. Hizo una encuesta en muchos países que les preguntaba esto a los pibes. ¿Te gusta más la ciencia que otras disciplinas? Fíjense lo que contestaban chicos y chicas en muchos países del mundo. No miren los nombres de los países, bueno, ya los vieron, ya sí, los conozco, ¿sí? Pero fíjense que lo primero que vemos, creo que no tengo así, vemos que hay una serie de países que están más hacia la derecha en este eje. Cuanto más a la derecha te vayas es que te gusta más la ciencia. Estos están más a la derecha, estos están más a la izquierda. Si uno no mira mucho los países, va a decir, y obvio, los países más desarrollados, los pibes van a decir, me gusta más la ciencia. Los países menos desarrollados van a decir lo contrario. Y es al revés. Fíjense ahora sí los nombres. Este grupo de países son países africanos, no muy desarrollados, y estos que están por acá, estos son en general países europeos. Quiere decir que tenemos una oportunidad en países no desarrollados enorme para contar la ciencia, porque hay todo por hacer, y nuestro país es uno de esos, convengamos, en muchas áreas. Con lo cual no podemos decir, no, yo nunca voy a llegar a Finlandia, siempre hay que hablar de Finlandia, ¿sí? Cuando uno habla de educación y ciencia y esto, ¿sí? Porque no, todo lo contrario, tenemos esa oportunidad. Lo otro que se ve en este gráfico es que hay círculos azules y rojos, ¿sí? Son chicos y chicas. Y si uno ve el gráfico a ciegas, va a ver que el azul está más hacia la derecha del rojo. O sea, a los chicos les gusta más la ciencia que otras disciplinas. Y eso depende de cómo formules la pregunta. Si la pregunta la haces así, aséptica, da esto. Pero si la haces un poco más fino, dan cosas mucho más ricas. Por ejemplo, si preguntás qué tipo de ciencia, qué tipo de pensamiento científico, las cosas dan distintas. A los pibes les gustan más las cosas que exploten, que vuelan mal, así, dominar el mundo. Y a las chicas las cosas más de diseñar, de pensar, de imaginar experimentos y sus resultados.
Por lo tanto, no hay, en todo caso, diferencias de género, hay complementación de géneros que tenemos que aprovechar a la hora de contar la ciencia. Lo otro que hizo Osborn, muy interesante, en otro trabajo, es agarró científicos profesionales, como muchos de los que estamos acá, y les preguntó, ¿cuándo decidiste ser científico? Pregunto, a los que trabajen como investigadores o incluso a los que están estudiando carreras de ciencia. Cuando me refiero a ciencias naturales, ¿sí? Que en general estas cosas se refieren a ciencias naturales, por supuesto hay que ampliar los sociales, no sé de ese mundo, por eso hablo de naturales. Los que están en naturales, ¿sí? Exactas y naturales, ¿cuándo decidieron ser científicos o científicas? Escucho ofertas. 4 o 5 años, qué vocación temprana. 15, 12, secundaria. Fíjense lo que le dio a Osborn una encuesta no tan amplia, ¿sí? Y más restringida geográficamente. Esperen que esto lo tengo que pasar. Le dio esto. La mayoría de los, una mayoría pequeña, pero mayoría al fin, contestaban que hacia los 12, 14 años de edad habían decidido que su vocación estaba por el lado de las ciencias. No sabían qué. No sabían si iba por el lado de la física, la matemática, la biología, la química, lo que fuera, pero iba por ahí. Y pensemos un poquito, la mayoría de los programas de comunicación de la ciencia que hacemos, ¿están dirigidos a esa edad? No. La gran mayoría tienen como excusa chicos chiquitos, ¿sí? En general uno va a ver un montón de cosas, talleres, ciencia divertida, muchos museos interactivos de ciencia, son para chicos chiquitos y que los lleve algún adulto, lo que fuera, ¿sí? Y después, más adelante, cuando estás pensando en tu vocación en 4º o 5º año de la secundaria. Bueno, parece ser que hay una edad muy sensible a esto, que no sé cuánta bola le estamos dando a nuestras tareas. Por ejemplo, la universidad suele hacer muchas tareas de comunicación científica justamente en los últimos años de la secundaria, para promover sus carreras. Está muy bien. ¿No habría que hacerlo un poquito antes? ¿No habría que contar un poquitito antes de qué se trata particularmente trabajar en ciencia? Fomentar ese imaginario que tiene un chico de haber visto la tele o haber visto una película, que vea cosas reales a los 12 años, en 7º grado, en 1er año. Tal vez sí, y algunos datos parecen indicar esto, ¿sí? Frente a este diagnóstico, ¿sí? Si hay responsables, pongámonos el saco de responsables los científicos, en lugar de decir, no, es que la institución, y es que el gobierno, y lo que fuera, ¿sí? Nosotros tenemos mucha responsabilidad en esto. ¿Y qué podemos hacer? Un montón de cosas. Como les decía hace un rato, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no es así. No solemos contar lo que hacemos. Y si lo hacemos por fuera de nuestro trabajo. Lo hago cuando tengo tiempo, o si me llama algún periodista, o lo que fuera. Entre otras cosas, no lo hacemos porque pues, no nos evalúan para eso, o no nos evaluaban para eso. Una de las quejas era, y bueno, yo entonces voy a dedicar parte de mi tiempo a tareas de comunicación, voy a dedicarle menos tiempo a un paper, lo que fuera, y después me evalúan por los papers. Eso está cambiando, ¿sí? Está cambiando en CONICET, por ejemplo, está cambiando en el Sistema Nacional Universitario, con valor muy pequeño, ¿sí? El puntaje es muy poquito, y no está mal, ¿sí? Uno no pretende que la evaluación le dé mucho más peso a esto, pero por lo menos lo puedas contar. Que en un subsidio de investigación, en tu informe, puedas decir, hice todo esto y también hice estas tareas de extensión, de comunicación, etc. ¿Sí? Cosa que, por lo que me cuentan, está pasando en esta universidad. ¿Sí? No en todas las universidades pasa esto de que como parte de tus tareas de investigación puedas informar tareas de comunicación. ¿Sí? Por otro lado, otra de las cosas que tenemos que hacer es participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. ¿Sí? ¿Cuál es esa lucha? A ver, históricamente, ¿cómo funciona esto? Para el científico, el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice. Se acabó. Vos le decís algo y después sale cualquier verdura. Y mira el título que me puso, mira la foto que eligió, mira el epígrafe de la foto. Porque no conocemos la lógica de los medios. Entonces, ¿qué hacemos? Damos una nota, después pretendemos que el periodista nos devuelva la nota para corregirla como si fuera un paper. ¿Sí? ¿Sí? Paper. Es una nota, ya está, vos ya la diste, ahora... Nada, es una lógica completamente distinta y no la conocemos. Entonces, ¿cómo podemos colaborar si no conocemos esa lógica? Por otro lado, para el periodista, el científico es aquel que abre la boca y salen ladrillos, tomá, y después se enoja. ¿Sí? Y de nuevo, porque no entiende la lógica de la ciencia un periodista, salvo aquel que se haya especializado en periodismo científico, son bastante pocos, hay en Argentina, afortunadamente, pero no es tan común que los medios tengan un periodista científico formado.
Y esto también hay acá dos culturas, ¿no? Dos mundos. Una de las formas de solucionarlo es con educación que casi no existe en Argentina. En las facultades de comunicación, ¿sí?, de las universidades nacionales, a nivel de grado, no hay cursos de periodismo científico, salvo muy pocas excepciones, una o dos facultades. ¿Sí? No sé cómo es en Cuyo, por eso no me atrevo a decir nada, pero sospecho que como en la mayoría de los casos no habrá un curso específico de grado de periodismo científico. Entonces alguien que esté estudiando comunicación no conoce ese mundo. Por ahí después se especializa, por supuesto. Y en las facultades de ciencias naturales, lo mismo. No existe ningún seminario o curso de grado para tener algunas herramientas de comunicación. Bueno, una vez que estén esas herramientas, obviamente que ese diálogo va a ser mucho más fluido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Estar en la comunidad. Si no lo hacemos, no vamos a la escuela, los científicos. No vamos al club, no vamos al bar a contar las cosas que hacemos. Actividades comunitarias. Está cambiando eso, las generaciones más jóvenes creo que están mucho más activas en esto, pero no del todo, ¿sí? Y por supuesto, sí, venir muy alegremente a la Universidad Nacional de Cuyo a contarles un poco las cosas que hacemos, ¿sí? Dicho eso, yo estoy hablando como si fuera fácil contar la ciencia y fuera obvio y lo que fuera. Pero hay algo con las ciencias naturales que hace que sea difícil de comunicar, de contagiar, de compartir. Y les quiero contar 4 o 5 hipótesis de por qué esto es particularmente complicado o difícil. Primera hipótesis. Las ciencias, de nuevo, ciencias naturales, son difíciles de contagiar, de compartir, porque cambian todo el tiempo y cambian muy rápido. ¿Sí? No como la política o la economía son muy estables en nuestro país, como todo el mundo sabe. ¿Sí? Pero con las ciencias naturales pasa esto. Vos contás una historia y al año siguiente contás otra, porque nada, se descubrió algo distinto. Ejemplo biológico, una palabrita difícil, apoptosis. Apoptosis quiere decir suicidio celular. Una célula se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se suicida. No se muere de vieja, está programada para morirse en ese momento. Entonces, esto lo que muestra es la cantidad de papers en biología celular y molecular, que mencionan la palabra apoptosis a lo largo del tiempo. Entonces fíjense, esto es número de papers, esto es año. Ninguno, unos cuantos, todos, o un montón. Imagínense que yo les contaba, o cualquier biólogo les contaba la biografía no autorizada de una célula, tema fascinante, ¿sí? Y se los contaba en 1990. Y después volvía unos años más tarde y se los contaba de nuevo. Les contaba otra historia. Pará, pero vos me dijiste algo, ahora me está diciendo que la célula se suicida, estamos todos locos. Bueno, eso complica la forma de contar, porque la gente no está acostumbrada a que las cosas cambien tan radicalmente en la vida cotidiana o lo que fuera. En las ciencias cambian mucho. Segundo ejemplo, la ciencia es difícil de comunicar porque es difícil y se acabó. ¿Sí? Es para genios y hay que estudiar mucho y hay que ser especial y lo que fuera. Nuevo ejemplo biológico. Hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas o biología sistémica. Estudia muchas cosas juntas. No estudiás 20 genes, estudiás 30.000 genes, no estudiás 100 neuronas, estudiás 1.000.000 de neuronas. Y eso tiene reglas diferentes, estudiar todo junto, que en lugar de estudiar cada pedacito. Les voy a mostrar una definición de la biología de sistemas, que es la siguiente. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistema de los sistemas biológicos. ¿Quién de nuevo? ¿Sí? Bueno, esto parece haber sido dicho por este señor. Sin embargo, esto es una definición del MIT, de la meca de la ciencia, y es una porquería como definición. Es circular, tautológica, pero suena difícil. Mira lo que te estoy diciendo. Y nos encanta un poco eso, ¿no? Eso de pararnos en la plaza sobre un cajón de manzana, pontificar un poco y que nadie entienda una goma. Somos unos capos. Y no está bien. Una cosa es que las ciencias naturales tengan un lenguaje técnico, elegante, conciso, porque si no, no podríamos replicarlo. Alguien en otro lugar del mundo no entendería. Pero otra cosa es que haya que contarlo necesariamente en ese lenguaje complicado, técnico, conciso. ¿Sí? Y ese es un poco el truco de contar la ciencia. Mantener el rigor científico y después aprovechar otras herramientas. No digo que sea fácil. Si nos gusta contar en difícil, mucho más nos gusta mostrar en difícil. Los íconos, las figuras que mostramos, por ahí las sacamos directamente de un paper. Último ejemplo biológico. Ustedes conocen seguro el proyecto Genoma Humano. Todos los genes de una célula humana. ¿Sí? Bueno, los genes son medio pavos. Son instrucciones. Los genes para fabricar herramientas. Esas herramientas se llaman proteínas. Entonces después vino otro proyecto humano, estudiar todas las proteínas de una célula. Pero las proteínas no están aisladas, una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Charlan todo el tiempo entre sí.
Entonces vino el siguiente proyecto que fue el charloma humano, el interactoma, cómo charlan entre sí las proteínas. Entonces en primicia exclusiva les voy a mostrar un interactoma de una célula humana que es este. ¡Chachán! Esto en tapa del parcial, ¿sí? Bueno, de nuevo, esto sí, obviamente, las 10 personas que laburan en esta célula, en estas proteínas, etcétera, será maravilloso. No lo podés usar como un ícono para comunicar la ciencia, porque obviamente dejas a la mitad del mundo afuera, o mucho más afuera. Sin embargo, nos empecinamos un poco a veces en contarlo de esta manera y no sirve. ¿Lo entienden? Las 3, 4, 5, 10 personas que trabajan en esto en particular. Recuerdo una anécdota. Había un astrónomo, Charles Sherrington. El tipo demostró experimentalmente la teoría de la relatividad midiendo qué pasaba con la luz del sol durante un eclipse. Lo midió en Río de Janeiro, en un observatorio. Entonces le hicieron un reportaje y le dijeron, che, Sherrington, ¿es verdad que la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Sherrington fue, ¿quién es el tercero? ¿No? Como que nos gusta mucho esto de ser dueños de la verdad y ojo, si se democratiza demasiado, perdemos. Y no es cierto. Si hay que concientizarse de no es cierto. Otra hipótesis es un concepto absolutamente contraintuitivo que ni siquiera lo aprendemos en la facultad. Lo vamos aprendiendo a lo largo de hacer experimentos, probar, equivocarnos y lo que fuera. Es el concepto de falsabilidad, enunciado entre otros por Karl Popper, ¿sí? Supongamos que ahora salimos acá al campus, a Ciudad Universitaria, y nos aparece un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Es muy común ver cisnes blancos acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? Inmediatamente nuestro cerebro induce y dice, todos los cisnes son blancos. Así funcionamos y así venimos de fábrica. Las ciencias naturales permanentemente tienen que estar buscando un cisne negro. Tienen que estar buscando algo en contra de lo que estás viendo. ¿Sí? Lo que se llama hipótesis nula. ¿Sí? Que uno lo puede aprender en el ciclo básico, en la universidad o lo que fuera, pero hasta no haces el experimento y ves de qué se trata. Hacer un experimento para demostrar que estás equivocado es muy difícil de comunicar. Sin embargo, es lo que hacemos en el laboratorio. Y dejamos a la mitad del mundo afuera cuando contamos eso, cuando contamos la forma en la cual llegamos a un resultado. Y la última versión de por qué es tan complicado contar la ciencia es porque en general contamos ciencia que no se relaciona con la gente o no parece relacionarse con la gente. Contamos cosas que no vienen a responder preguntas que la gente se está haciendo. Eso lo decía Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño. Decía, uno de los problemas de la educación es que solemos darle respuestas a los chicos para preguntas que nunca se hicieron. Entonces, claro, bueno, sí, está bien, pero esto no me interesa tanto. Ejemplo, ¿recuerdan el bosón de Higgs? ¿Sí? Hace varios años, premio Nobel, ¿sí? Una nueva partícula que se descubrió en el acelerador de hadrones, de fuera. A ver, hasta que se descubrió el bosón de Higgs, ¿alguno de ustedes tenía insomnio? Pues su vida no tenía sentido, y no, ¿no? Y cuando se descubrió, ¿se fueron a poner en pedo al bar de la esquina? Porque ahora sí, ahora estoy completo, completa, y no era una respuesta a una pregunta que tenían, no le quita valor, por supuesto, pero si queremos contarlo de esa manera, es difícil, ¿no? Relacionarse con la gente permanentemente de esa forma. La buena noticia es que las ciencias naturales están llenas, recontra llenas, de respuestas a preguntas que nos hacemos y a cosas que nos pasan permanentemente. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué está haciendo este señor? Bostezando. ¿Y qué van a estar haciendo todos ustedes en los próximos segundos? Bostezando, claro que sí. Y eso nos pasa a todos. ¿No hay un montón de ciencia ahí metida? A ver, por lo menos hay 2 preguntas, ¿sí? ¿Qué es el bostezo? ¿Cuándo bosteza la gente? ¿Cuándo bosteza la gente? Además de en conferencias de invitados en la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando está aburrida, cuando está cansada, cuando tiene sueño, todo bien, incompleto. La gente bosteza todo el tiempo. No va a ser un bostezo como corresponde, va a ser un ah, por ahí está ahí, pero todo el tiempo bostezamos aunque sean microbostezos, ¿sí? De hecho, ahora que van a tener ganas de bostezar, no se priven, es maravilloso, ¿sí? En lugar de hacer un bostezo como corresponde, un ¿viste? Te invitan a la recepción en lo del embajador de Bélgica y te dan ganas de bostezar y tenés que me rico el canapé, ¿no? Bueno, eso es una porquería, no es un bostezo. Parte del bostezo es expresarse, abrir la boca, moverse de cierta manera y lo que fuera. Pero además, la otra pregunta, ¿estamos de acuerdo en que es contagioso? ¿No? Yo podía haber hecho podía haber escrito la palabra bostezo y ustedes se iban a contagiar. Epa, ¿no es muy groso eso? ¿No hay una pregunta científica de verdad? ¿Por qué será? ¿Será universal? Bueno, hay una asociación internacional para el estudio del bostezo. Tomá.
y hace sus congresos. El último fue hace un par de años en París, fue un plomo, obvio. Va a ser. Pero los tipos van llegando a la conclusión de estas dos preguntas, de qué es el bostezo y por qué es contagioso. Y es sorprendentemente simple. La respuesta consta de dos palabras. ¿Qué es el bostezo? ¿Por qué es contagioso? Ni idea. Tomá. Momentito. ¿Los cráneos de la bostezología se juntan y no saben algo tan obvio, tan de todos los días? No. Eso es maravilloso. Nos convierte a todos en bostezólogos, todos en científicos que podemos hacer esas preguntas que no son relevantes. Es lo mismo en mujeres que en hombres, en chicos que en grandes, a la mañana o a la noche. Eso es hacer experimentación, podríamos hasta controlarlo, etcétera, y nos vuelve a todos parte de la misma pregunta, que obviamente no forma parte. También podríamos seguir a la ciencia en nuestras casas, e ir a buscar ciencia escondida en nuestras casas. Por ejemplo, esto lo vamos a pasar en la cocina. Hay un montonazo de ciencia. La cocina es un laboratorio, ¿sí? Es un laboratorio de física, de química, de biología, y pasa ciencia todo el tiempo. Te haces un té y le echas un chorrito de jugo de limón, ¿qué le pasa al té? Se aclara mucho. No es lo mismo echar un chorrito de agua, ¿sí? Entonces, eso que nuestro público ha visto en un pizarrón en cuarto año en química inorgánica, ¿sí? De pronto se lo mostrás en una taza de té, que hay algo en el té que reconoce el ácido del ácido cítrico del limón y cambia de color. Y no es lo mismo de verlo en un pizarrón. O te haces una tostada y cambia de color, un montón de cosas que pasan frente a nuestros ojos, ¿se acuerdan? ¿Sí? La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo una tostada. Podemos parar y ver qué está pasando en esa tostada. También podemos seguir recorriendo la casa y ver qué pasa en el baño, ¿sí? Entonces hay un montón de preguntas científicas en el baño. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Ajá. A ver, reformulo la pregunta. Sí. ¿Cuántos de ustedes se bañan? Pocas manos. ¿Es una costumbre cuyana? No sé, no. Ajá. Bien. Suponiendo que se bañaran, una actividad muy recomendable por la ciencia, por otro lado. ¿Les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien cantar? Sí, todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en el baño? Porque nadie te escucha, eso es lo que vos crees. Uy, no, se va a bañar, no, sonamos, vámonos. Varios están diciendo, se escucha mejor. En la ducha todos somos Gardel, todos somos María Calas. Algo pasa en el baño que hace que nos escuchemos mejor. Porque no es estar solo, vos podías estar solo en tu cuarto, en el balcón, en el patio, en la cocina, y sos el mismo nabo de siempre cantando. En el baño no. Bueno, eso es una pregunta científica, ingenieril más que científica. ¿Por qué suena mejor? Y hay un montón de investigaciones de por qué pasa. El baño es pequeño, el sonido rebota, es una cámara de reverberancia, un montón de cosas. Podríamos seguir recorriendo la casa y ver la cantidad de ciencia que hay en el dormitorio. Y hay algo que pasa todas las noches en el dormitorio que es profundamente científico. Y dije todas las noches, así que no les creo, mentira, ¿sí? No es lo que están pensando. ¿Qué es lo que sí pasa todas las noches? Dormimos. Esa es una de las grandes preguntas de la neurociencia. ¿Por qué dormimos? ¿Cómo dormimos? ¿Cuánto dormimos? ¿Cuándo dormimos? Para hacerlo mucho más corto, la respuesta es la misma: ¿por qué bostezamos? ¿Se acuerdan? No sabemos por qué dormimos. Y eso lo podemos experimentar en nosotros mismos, en la gente que está alrededor nuestro. Y ahí está escondida la ciencia de podemos contar también, además de la otra ciencia más profesional o la investigación. Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Y pasemos un poquitito a segunda parte del menú, ¿sí? A esto de contar la ciencia como una ilustración, ¿sí? Volvamos a esta frase de Leonardo, de la divulgación científica, que es contar la ciencia, seguir la continuación de la ciencia por otros medios. Tiene una palabra, esta frase, que es una palabra que usamos todos, que es la palabra divulgación. Y en este ámbito, en un ámbito afuera no importa tanto decir cómo definís lo que haces. En este ámbito tenemos que pensar qué palabras usamos para contar lo que estamos haciendo. Hay un montón de palabras que se usan en este ámbito de contar la ciencia. Divulgación es una de las que más se usa, obviamente. Popularización también se usa muchísimo. Y vamos a la raíz de esto: divulgar, le cuento al vulgo, al pueblo. Popularizar, le cuento al popolo, al pueblo. Eso tiene nombre en los que investigan estas cosas, eso se llama modelo de déficit. ¿Por qué déficit? Porque tenemos a los científicos, a la ciencia acá arriba, al pueblo acá abajo, y hay un déficit, hay una diferencia entre los dos.
Entonces, la divulgación o la popularización vienen a cubrir ese déficit. Y fíjense las metáforas que usamos. Bajar información, traducir información, son metáforas de déficit. Por ahí sería más interesante hablar de comunicación. La raíz de comunicación es latina, comunicare, poner en común. No hay alguien acá arriba, alguien acá abajo. Hay distintos saberes que se pueden compartir, se pueden poner en común. De nuevo, ¿sí? Si la gente entiende de qué se trata cuando uno habla de divulgación, usemos esa palabra, no hay problema, pero puertas adentro pensemos qué estamos diciendo con cada una de las palabras. Fíjense estas tres palabras, divulgación, popularización, comunicación, hablan de un modelo ni siquiera maclujaniano de comunicación antiguo, ¿sí? Hay un emisor de comunicación y un receptor. Y estas tres palabras se ponen del lado del emisor, el que divulga, el que populariza, el que comunica. En el mundo anglosajón se cambia la ecuación, se invierte la ecuación. Se habla de comprensión pública de la ciencia. Public Understanding of Science, PUS. ¿Sí? Parece muy inocente, no es nada inocente. Estás poniendo la lupa del otro lado. Estás poniendo la lupa del receptor de la información. Tus herramientas para evaluar un programa son distintas. Tus herramientas para evaluar un programa de popularización podrían ser la materia que estás popularizando, las notas de diario, de tele o lo que fuera. Tus herramientas para evaluar un programa de comprensión pública de la ciencia son encuestas de percepción. ¿Qué recibió el público? ¿Qué impacto hubo? Y de eso va a hablar Guada sobre todo en todo un rato. Entonces, de nuevo, no voy a insistir mucho en esto, tampoco soy experto, pero es importante pensar, acá Raúl decía, vamos a hacer un programa. ¿Cómo se va a llamar ese programa? ¿Qué hay detrás de esto? De nuevo, al mundo no le importa mucho, pero a nosotros nos tiene que importar cómo nombramos lo que hacemos, porque un poco le da la característica, la impronta a lo que estamos haciendo, ¿sí? Dentro de esto, y vamos a hablar de divulgación, porque todo el mundo sabe a qué se refiere divulgación, uno tiene que ponerse un poco en la cabeza, bueno, ¿y qué voy a hacer dentro de esto? ¿Qué formatos voy a usar? ¿Voy a divulgar desde lo gráfico, desde lo documental, desde lo televisivo, lo audiovisual, lo digital, lo que fuera? ¿Qué estilos voy a usar? ¿Un estilo más popular, más documental o lo que fuera? O bien se voy a utilizar otro tipo de herramientas, herramientas educativas, las que se llaman no formales. ¿Sí? El mundo de los museos de ciencia, por ejemplo, el mundo de los parques, las visitas en el exterior, etc. Son un montón de cosas que puedo aprovechar, ¿sí? Y el resumen, el punto en común que tienen todas estas cosas es que estamos contando historias. A diferencia del periodismo que cuenta noticias. El periodismo científico tiene como meta principal contar noticias de ciencia y está muy bien. Pero en general la ciencia no tiene noticias. ¿Sí? Nosotros no tenemos noticias, tenemos historias que son muy largas, que heredamos de nuestro mentor, que a su vez van a heredar nuestros becarios y becarias. Y eso es largo y a veces es difícil que entre en una noticia. Nosotros, en tanto comunicadores, divulgadores, tenemos esa ventaja, podemos contar historias. Tenemos que buscar las herramientas para contar historias de ciencia y no solamente noticias. ¿Sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Dentro de eso, ¿sí? una herramienta que a mí me ha resultado útil, y a otros también, pero hay otros que van por otro lado, es contar la ciencia donde menos se la esperan. ¿Sí? Vos cuando vas a decir voy a comunicar ciencia, en general en el público, se genera una barrera. ¿Sí? No, yo me llevé matemática en tercero, no, eso no es para mí. Una de las estrategias es contar la ciencia donde la gente no se la espera. Cuando estás relatando un partido de fútbol, en un concierto de rock, en cosas en la cocina, cosas que la gente dice, no, pero yo no esperaba que hubiera ciencia acá. La ciencia es eso que nos pasa mientras estás en un partido de fútbol, en un concierto, en la cocina o lo que fuera, y es una gran herramienta. Una de las muchas que hay, no es la única forma de contar ciencia, pero realmente es muy poderosa, y a mí me encanta contarlo de esa manera, y además me divierto mucho yo haciéndolo, les aseguro si ustedes lo hacen, también se van a divertir muchísimo haciéndolo, ¿sí? Lo vamos a pasar de lado, ¿sí? Dentro de esto, sí, hay algunas cosas muy particulares en la historia de la comunicación científica que hasta tienen nombre propio por la gente que las representa. Y es importante en este ámbito mencionarlo. Por ejemplo, tenemos algo que se llama el efecto Sagan. Por Carl Sagan, el gran divulgador científico. El tipo hizo Cosmos y realmente pateó el tablero. Nadie había hecho nada parecido en 1980 cuando salió Cosmos. El efecto Sagan se refiere a aquellos investigadores que sacan mucho los pies del plato, que se exponen tanto al medio, tanto a la sociedad, que la comunidad científica un poco les da la espalda. Y eso le pasó a Carl Sagan. Si el tipo nunca lo dejaron entrar a la Academia de Ciencias, por razones espurias realmente, ¿no? El tipo era un gran científico, además de gran divulgador. Sin embargo, no, para vos querés ser famoso, anda allá.
Es un riesgo ese. Nuestra comunidad científica tenía ese riesgo. Ahora, por suerte, no. Por suerte se acepta mucho más que el científico, entre sus obligaciones, está la de contar, y cuanto más cuente, casi les diría mejor, ¿sí? Otro de los golpes de efecto tiene otro nombre propio, que es el efecto Hawking, ¿sí? Llamado en honor obviamente a Stephen Hawking, muy famoso. ¿Por qué famoso? Porque apareció no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpson, y la tercera vez Homero lo recibe diciendo: oh no, ese maldito lisiado otra vez. ¿No es brillante para recibir a Hawking? ¿A qué se refiere el efecto Hawking? Cuando hay productos de la comunicación de la ciencia y se vuelven masivos y no se entiende por qué. También en 1980 salió el primer libro de Hawking, primer libro de divulgación, llamado Breve Historia del Tiempo. Es un ladrillo, es ilegible, ¿sí? Realmente es muy difícil de leer, pero fue uno de los más grandes bestsellers de toda la década. Y por algún motivo había de tenerlo. La gente iba con el libro bajo el brazo, con la tapa para afuera. Mirá lo que estoy leyendo. Bueno, ¿por qué pasa eso con determinados productos de la comunicación científica? Hay que estudiarlo. Y hay gente que lo estudia, las editoriales lo estudian, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué este libro se convierte en un bestseller? ¿Por su tema? ¿Por Hawking, que es un personaje? Bueno, eso es interesante y vale la pena, los que estén en comunicación, que se dediquen un poco a esto, ¿sí? Y una de las grandes preguntas es: ¿quién lo tiene que contar esto? Y hay grandes peleas alrededor de quién tiene que contar la ciencia. A ver, si estamos hablando de noticias, la tiene que contar un periodista, ¿sí? Puede ser el que sabe contar noticias. Si estamos hablando de ciencia, no la tiene que contar un científico que se ha formado en ciencia, o tiene que haber un híbrido que llamamos divulgador. La verdad es que han corrido ríos de sangre en esta pelea, incluso en Argentina. ¿Sí? Hay como bandos: no, pará, la ciencia la cuentan los comunicadores porque son los que saben contar. No, la ciencia la cuentan los científicos porque son los que saben de ciencia. Bueno, me parece que es absolutamente estéril esta pelea. La tenemos que contar todos, claramente, pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo. Lo que decía hace un rato, los comunicadores tienen que entender cómo es el mundo de la ciencia, el mundo institucional, social, el mundo de pensar científicamente, si no, no pueden contar ciencia. Y los científicos tienen que entender el mundo de la comunicación, si no, no pueden contar nada. Si una cosa es que contemos un paper o algo en un congreso, o que demos clase incluso, no son las mismas herramientas que usamos para la comunicación pública de la ciencia. Entonces esto, que es, insisto, es una discusión que todavía se está dando, me parece que fácilmente la podemos pasar por arriba. De hecho, entiendo que acá estamos representando muchas facultades de la universidad y también gente de afuera, y ese es el camino. ¿Sí? No, la comunicación no es privativa, la comunicación científica no es privativa de la Facultad de Ciencias ni de las facultades de comunicación, sino de todos. Es difícil, ¿sí? Porque cada uno quiere cuidar su quinta, y está bien que así sea. Pero hay muchos ejemplos en los cuales interactuar de esta manera enriquece muchísimo, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, no tiene sentido, porque quiero llegar al final. Solamente como ejemplo de todo esto que les conté, contar la ciencia a través de libros. Que la verdad que curiosamente no es algo tan común. La gente, cuando piensa en esto, piensa en notas en los diarios, en la radio, documentales en la tele, mucho digital últimamente. Los libros tienen mucho que ofrecer a la hora de contar la ciencia, y vamos a hablar un poquitito al respecto, ¿sí? Primero, casi lo más importante: cuando vos haces un libro de ciencia, ¿qué es lo que pesa más? ¿La ciencia o la literatura? ¿O las dos pesan lo mismo? Cuando un científico se pone a hacer un libro de divulgación, pasan dos cosas. Primero, se acuerda de la ciencia y está muy bien, tiene que ser absolutamente riguroso, no puede mandar fruta, no puede decir algo de más o menos, porque es experto en el tema o porque consulta expertos. Fenómeno, ¿sí? Y después se acuerda de literatura de tercer año del secundario, el siglo de oro. Y empieza a escribir de una manera espantosa, ¿sí? Con adjetivos por todos lados. Cabe la vieja verja, venía un viejecillo caminando y qué sé yo, porque así se escribe bien, ¿no? Y no. De ninguna manera, se escribe como se habla, para que la gente se fascine de esa manera. Entonces, contar la ciencia en un libro es hacer un libro. Y hacer un libro lo haces para que la gente lo lea. Y para que la gente lo lea y esté en el bondi leyendo el libro y se pase la parada porque está fascinado como si leyera una novela. Hacer un programa de tele de ciencia es hacer un programa de tele, que la gente está haciendo zapping y se queda en ese programa casi sin darse cuenta de que era un programa de ciencia. Esa es un poco la magia. Ser riguroso, sí, obviamente, no hay con qué darle. Uno no puede no ser riguroso o ser lo más riguroso que pueda hasta donde llegue esa ciencia. Una vez que el rigor científico esté asegurado, todo vale. Y todo vale en la medida que el formato te lo requiera. Un libro te permite hacer ficción, te permite usar analogías, metáforas, tramas, personajes, y tenés que usarlos en función de eso, de contar la ciencia. En general nos acordamos
de la ciencia y nos olvidamos del libro. Nos hablamos de la ciencia, nos olvidamos de la tele. Y ese es un poco el kit, juntar esos dos mundos. No digo que sea fácil de ninguna manera, ¿sí? Básicamente, esto empezó hace mucho tiempo, esto de contar la ciencia. Stephen Jay Gould, uno de los más grandes divulgadores de la biología, cuenta que empezó con dos personajes. Uno de los personajes es este, ¿sí? San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque tenía una historia para contar y nadie le daba pelota. Entonces se la contaba a los animales. Un poco menos en broma, ¿sí? Gould decía, y el otro empezó, fue este. ¿Y este es? Parece mi ex suegro, pero es Galileo, efectivamente. ¿Galileo, contador de ciencia? Claro que sí, porque fue revolucionario no solo en su ciencia, sino en cómo contarla. Fíjense lo que hacía. Escribía en italiano, no en latín. ¿Para qué? Para que la gente lo leyera. Y escribía literatura. ¿Qué dice acá? Diálogo, ¿sí? Y cuando dice diálogo, es un diálogo, con guiones, y dijo, exclamó, respondió. Y así la gente lo leía como si leyera un folletín de teatro. De hecho, uno de los personajes de estos diálogos se llama Simplicio, el simple, el que no entiende, el que pregunta, el que quiere saber más. Esa es un poco la revolución de Galileo, escribir para que la gente lo leyera y entendiera todo lo que él estaba mirando por ese telescopio o que estaba haciendo experimentos, para que la gente se fascinara igual que él. Al mismo tiempo, en Francia se contagian un poquitito de esto. Este señor se llamaba Fontenelle, secretario de la Academia Francesa de Ciencias, y escribió un libro tremendo, se llama Ensayo sobre la pluralidad de los mundos. Fíjense lo que dice el prólogo de este libro, ¿sí? El prólogo se lo dedica a su mecenas y le dicen, bueno, te voy a contar lo que pasó durante mi estadía en lo de la marquesa G, ¿sí? La casa de esta señora de la realeza. Entonces, vos esperás que este libro sea un libro de fiestas, de partidas de juegos, de casa. Claro, estaba en lo de la marquesa, la pasé bomba. No. ¿Sí? La pasé bomba, pero en realidad porque va a ser un libro de ciencia, un libro de filosofía, va a haber planetas, mundos, torbellinos. Eso también es revolucionario, es decir, juntándome con una mujer, nada menos, con la marquesa, y con esa gente hablamos de ciencia y la pasamos bomba. ¿Sí? Ese libro es bellísimo, lo pueden encontrar seguramente en saldo, en librerías de saldo. ¿Sí? Y hago un salto en todo esto y vuelvo al concepto de dos culturas. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado del concepto de Snow, de dos culturas, cultura científica, cultura humanística. Eso es moderno, eso no es histórico. De hecho, hasta el siglo XIX no había dos culturas. Cualquier persona medianamente educada sabía qué estaba pasando con la ciencia en distintas disciplinas. El gran ejemplo es el libro de Darwin, El origen de las especies, publicado en 1859, que se agotó en 3 días. La tirada era muy chiquita, pero eso no lo dice nadie, ¿no? Después hicieron otra tirada y también se agotó. ¿Por qué? Porque cualquier persona educada quería saber qué estaba haciendo este barbudo, qué estaba diciendo que era tan raro. En el siglo XX se acaba. La aparición de la física moderna hace la aparición de las dos culturas, ¿sí? Porque nadie entiende más qué está pasando en la relatividad, con la cuántica. La cuántica es tan contraintuitiva, no la podés contar. Yo no entiendo absolutamente nada, y creo que muchos físicos tampoco, ¿sí? Porque realmente, y bueno, eso lo decía Feynman, el que dice entiende la física cuántica está mintiendo, ¿sí? Y ahí nace realmente el concepto de dos culturas. La ciencia avanza por un lado, la cultura general por otro. Y es absolutamente irreconciliable hasta hoy. Pasa algo en el siglo XX, algo que le da mucho ímpetu a esto de contar la ciencia, la Guerra Fría. Sobre todo la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una guerra tecnológica, la parte tecnológica de la Guerra Fría, que gana por afano la Unión Soviética. Están los tipos tirando satélites a los pavotes, Sputnik, ponen a la perra, ponen a Gagarin, lo que fuera. Estados Unidos toma una decisión política, y ahí está escrito esto en el informe de Vannevar Bush, tenemos que fomentar la ciencia y tenemos que contarla profesionalmente. Y nace el divulgador científico profesional, el tipo que vive de contar la ciencia para ganar la carrera tecnológica. Así, por una decisión política, aparece el divulgador científico profesional. ¿Y quiénes son esos divulgadores científicos profesionales? Voy a pasar bastante de lado, ¿sí? Estos. Todos hombres hasta ese momento, o la mayoría hombres hasta ese momento, pero tremendamente influyentes. A mí me encantaba esta diapositiva porque tenía estos 4 muertos y estos 4 vivos y estos 2 guachos se me murieron. Así que ahí cagamos. Tipo Jacob Bronowski, mayor divulgador de las ciencias sociales, una bestia, no muy conocido, tiene un documental que se llama El ascenso del hombre, está todo en YouTube, está traducido o subtitulado, es tremendo. Yo no he visto nada, y es de los fines de los 60, comienzos de los 70, los recursos que usa para contar las ciencias humanas son brillantes. Bueno, de nuevo Sagan, muy famoso, Asimov,
tiene una particularidad que es el científico sabelotodo, no le hace tanto bien a la divulgación. Gould, que ya conté, el divulgador de la biología, estos que se me murieron, Martin Gardner en matemática, Oliver Sacks en neurología, psiquiatría, y estos dos están vivos, por ahora sí. Paul Davies, que es un gran contador de la cosmología, y Richard Dawkins, el tipo que fomentó con el gen egoísta un poco apareciera el proyecto Genoma Humano. Mucha gente empezó a pensar, si los genes son tan importantes, tendríamos que estudiarlos, ¿sí? Entonces, en particular, algunos de estos libros salen del ámbito de la divulgación y de la literatura y se vuelven influyentes. Por ejemplo, un librito muy anterior de Schrödinger, el de la mecánica cuántica, que se pone a pensar, ¿y qué es la vida? Librito, digo, no despectivamente, sino pues muy chiquito, son 80 páginas. Se dice que este libro de divulgación hizo que muchos físicos se volcaran a la biología molecular para entender de qué se trataba la vida. El gen egoísta, como decíamos hace un rato, por ahí fue el libro de cabecera de los que pensaron el proyecto Genoma Humano. Un libro de una investigadora, una ecóloga, Rachel Carson, también periodista científica, llamado Primavera Silenciosa. ¿Por qué se llama así este libro? Pues la metáfora de que de una estación para la otra los pajaritos se callaron. Dejaron de cantar los pajaritos. ¿Por qué? Porque se había empezado a aplicar masivamente DDT como insecticida. Y tenía efectos sobre los pajaritos. A raíz de este libro se prohibió el uso masivo del DDT. Un libro de divulgación llega tan lejos. Otro ejemplo, Armas, Gérmenes y Acero, un gran divulgador, Jared Diamond, tipo brillante, léanlo, pues a todo lo que hace es hermoso. En este libro, Diamond propone, no por primera vez, pero populariza esta noción de que en la conquista de América, los gérmenes fueron tan importantes como el acero. Las bacterias y los virus que traían los conquistadores hicieron pelota a poblaciones enteras que no estaban preparadas. Y a raíz de esto nacieron varios programas de investigación para entender esa relación. Todo a partir de divulgación. De ahí la influencia de los libros no se cambian con nada, ¿sí? Esto lo voy a pasar de lado, ¿sí? No tiene mucho sentido. Entonces, finalmente, hacer un libro de ciencia es hacer un libro, es hacer literatura y es utilizar las herramientas de la literatura, como dice Ana María Sánchez Mora, una investigadora mexicana grosa en esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Contar historias, usar humor, usar metáforas, usar analogías, etc. ¿Sí? Y por último, un mínimo recurso es algo que se ha dado en llamar ciencia en ficción. Ficcionalizar la ciencia. Aprovechar novelas, películas, obras de teatro para contar ciencia de otra manera. Es absolutamente poderoso. Es impresionante. Una obra de teatro con contenido científico te fascina. ¿Sí? Por más que no entiendas del todo lo que está pasando en la ciencia. Lo mismo con un libro, vamos a dar algún ejemplo de esto. Libro de física, de Jorge Volpi, es una novela fantástica, pero te habla de física. Michel Houellebecq, las partículas elementales. Nuestro Guillermo Martínez, acá aparece muchísimo el teorema de Fermat en esta novela. ¿Sí? O David Lodge, tipo que ha divulgado en ficción las ciencias sociales. Como nadie te cuenta qué pasa en un congreso, qué pasa en las clases, en los concursos. Es un vehículo poderosísimo para contar la ciencia y acá lo utilizamos. Me parece hay mucho camino para utilizar esto de largo. Si esto lo pasa a ver. Bueno, vamos a contar la ciencia, ¿sí? Y ahora sí terminamos. Básicamente lo que estamos haciendo es buscar tácticas, buscar estrategias para contar la ciencia. De eso se ha tratado este rato demasiado largo tal vez que les estuve contando. ¿Cómo hacemos? Nosotros estamos convencidos, hay que convencer al resto del mundo. Y si alguien sabe de tácticas o alguien sabía de tácticas, estrategias, era este señor. ¿Sí? O sea, Mario Benedetti, ¿sí? El gran escritor uruguayo, falleció hace varios años y tiene un poema que se llama Táctica y Estrategia. Vamos a ver si podemos aprovechar ese poema para contar la ciencia. ¿Qué dice? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Epa, miremos al público. ¿Sí? No nos quedemos del otro lado, querramos al público como es, no querramos cambiarlo de movida, pues si no, nos quedamos sin nadie del otro lado. Hablarte, escucharte, construir con palabras un puente indestructible. ¿No es eso contar la ciencia? Si hay dos culturas, ¿no somos nosotros los responsables de hacer un puente entre esas dos culturas? Mi táctica es quedarte en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Que sea significativo lo que hacemos, que alguien haga nuestras actividades, lea nuestros libros, vaya a nuestros museos y algo se quede, que recuerde algo que le cambie la vida de alguna manera. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la estrategia? La estrategia es más profunda y más simple. ¿Sí? Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin, nos necesiten. Muchas gracias.